Un saludo a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traeremos con nosotros al pinareño Jorge Padrón. Ya comenzamos. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido hacia ¿cómo está la cosa? Todo bien, todo bien. Saludos ahí va la audiencia que no va a ver. Padrón, háblanos un poquito de cómo comienza tu pasión y tu carrera deportiva cuando niño. Sí, es muy pequeño. Desde muy pequeño empecé. No es que mi familia eran deportistas, pero gracias a un vecino muy cercano, y paré como quien dice, él le gusta mucho la pelota. Y él está inclinado a la pelota y eso, y me enseñó como a perderle el miedo ¿sabes? A la pelota. O sea, cuando uno es chamaquito al principio uno le tiene temor, ¿sabes? Pelotazo y la cosa. Y jugamos el cuadro y eso. Y, y uno aprendió, me encantó eso, porque no viene nada de mis padres, ¿entiendes? Eso viene, ya después empezó a crecer en mí el interés, pero en realidad no fue mi primer deporte que practiqué profesional. Fue la lucha, ¿sabes? Para salir de la escuela temprano. Sí. Y, y empecé a entrenar, porque la pelota empezó como a los 8 años, más o menos, 9 años. No fue un inicio, porque no tenía nadie, tú sabes, un espejo de algo para uno comenzar a jugar. Y ahí empezó el interés. Mi papá tú sabes, trabajaba en el Estadio Capitán San Luis. Me consiguió un guante, pero en aquel tiempo el guante de zurdo era escaso. Yo soy zurdo natural. Y me trajo un guante nuevecito, vato de aquel tiempo, derecho. Y ahí yo empecé a practicar porque me interesó ya el muchacho del barrio, eso ahí, jugábamos mucho. Y empecé a practicar la derecha y yo le digo, va, ya, coño, ya me vaya para, ¿sabes? Ya me empezó a interesar más la pelota. Y me llevó por un área en Pinar del Río, ahí cerca del estadio. Y ahí empezó todo, poco a poco, a empezar a conocer cómo se jugaba el béisbol, cuántos jugadores eran, porque al final no sabía, ¿tú sabes? Sí, claro. No tenía nadie al lado de chamaquito que me enseñara cómo Sí, no tenías una jugar al referencia. cuadro. Claro, pues, jugar al cuadro. Eso de tú y yo del otro ahí jugando. Pero tú sabes, y ahí aprendí mucho. Y me fue bien desde chamaquito. ¿Sabes? Tuve el talento que Dios me dio para llegar a la corta carrera, como quien dice. Pero me Pasaste, enseñó mucho eso. pasaste por la EI de la ESPA y todo eso, ¿no? Sí, la escalera, como se dice, de ¿Estuviste chamaquito. en alguna preselección nacional de esas categorías? No, para que tú veas. Y siempre fui bastante, de chamaquito siempre fui buen bate. No por eso, la vida me premió. Sí, Hasta sí, que no. uno empieza a coger el amor y ve el talento que tiene, entonces empecé como ya después de los juveniles, fue que empecé a como, coño, ya me ponerme para la vaina, porque si ya me dieron la virtud de que es lo más difícil batear, déjame ponerme para la vaina. Entonces fue más, me preparé mejor, empecé como a conocer más la preparación y todas las cosas, porque tú sabes, normalmente los muchachos, cuando es muchacho no sabe cómo es el béisbol hasta que vas conociendo con los años cómo funciona la pelota, cómo funciona todo, los equipos Cuba, los peloteros, tú sabes. Y yo iba mucho al estadio cuando chamaquito, a ver los juegos y todo eso, tú sabes, que sea como enamorar del béisbol. ¿Cómo te fue el cambio de esos juveniles a primera categoría? No, porque nosotros empezamos con bata, yo empecé a jugar normal, se empieza a jugar con bata aluminio. Entonces, cuando yo doy salto para los juveniles, yo los 15 y 16 era con bata aluminio. Cuando salgo de los juveniles, voy para los juveniles, cambiaron a bate de madera. Y entonces, yo siempre, yo siempre estaba, tú sabes, siempre fui buen batecito, pero con el bate de madera
me sentía más confiado. La costumbre del bate, tú sabes, la cogí en las categorías chiquitas, juvenil, porque ya empezaba en 99 fue que empezó, en 2099 empezó el bate de madera en la serie nacional, porque siempre toda una vida en Cuba se jugaba con bate de aluminio. Y empezó a incluirse el bate de madera, entonces lo pusieron para los juveniles, que era el salto después para la primera categoría, y empezó en el año mío, prácticamente. Y ahí, y entonces cuando llegué a normal, cuando me tocó jugar la serie, tú sabes, ya no tenía ese tabú, como Ese otros temor, claro, peloteros sí, que al bate. sí, porque ya tenía ya, tú sabes, confianza con el bate de madera. No es lo mismo brincar, tú jugaste con bate de aluminio, después brincar para madera, tú sabes, ese primer año, hasta que tú no le cojas No, el porque timer. es que no solo estás cambiando de aluminio para madera, estás cambiando de un nivel a otro bastante grande también. Bastante grande, porque el bate de aluminio a veces tú le das mal y le sacabas. Pero al final no era lo que se jugaba en el mundo. Te tocó, Ujú. te tocó una provincia ganadora, te tocó llegar en una provincia grande del béisbol cubano. ¿Te fue muy difícil abrirte camino en Pirate Río? ¿No? Se me puso fácil el camino, porque bueno, lo que está para ti no está para ti, ¿tú me entiendes? En Sí, ese claro. entonces, Juan Miguel Miranda se fue y ya me dejó el hueco, ¿me entiendes? Yo venía a los juveniles, el Mundial Juvenil, pero me dio el espacio, tú sabes, de estar un poco cómodo, porque al final yo no empecé jugando. Aunque se fue él, yo no empecé jugando, ¿me entiendes? Y, pero siempre José Fuente me dio la confianza. José Fuente, Donald Duarte, que en ese tiempo ya tenía unos años ya, y me dijo, "Oye, tranquilo, tú no vas a empezar, pero vas a terminar. Porque ellos sabían ya más o menos la trayectoria de uno. Tú sabes que ellos siguen de chamaquito, uno más o menos, tú sabes. Creo que uno no era la superestrella como otro, ¿verdad? Te da un talento la vida, pero no eres la superestrella como, vamos a poner un ejemplo, como Viseo, como Pito Abreu, que jugaron antes de tiempo, como a Julieski, como muchos, el difunto Pedroso, que tuvieron esa posibilidad porque tienen un talento desde chiquito y como bien marcado. Yo lo vine marcando en el camino, ¿me entiendes? Pero sí, no me fue tan... Lo que sí, siempre supe de que me dieran la oportunidad de hacerlo bien, lo mejor posible para, tú sabes, ganarme un puesto, pero no llegué como de los favoritos a abril, ¿ves? Porque el primer juego no abril, contra Villa Clara. Ya Juan Carlos era el último año, Daniel Lazo, Cautino, eran el último año de ellos tres. Entonces ya venía la nueva camada de muchachos, ¿eh? Y, y eso, no sé, se me hizo la competencia, pero no me fue difícil. Me lo gané, a pesar de todo. Lo que empecé temprano, ¿eh? No me demoré mucho en debutar, no me demoré mucho en, tú sabes, en dar mi primer hit, no me demoré mucho en como en fianzar como la quién era Jorge Padrón, ¿me entiendes? Y ya se me fue fluyendo la, la cosa y a raíz de eso fue uno mejorando cada año, los 5 años que jugué. Varón, yo recuerdo, yo te veía, ¿no? Yo era seguidor del equipo Habana en ese entonces, pero bueno, veía todos los equipos y muchas veces cruzaban en playoff. Eras uno de los bateadores más constantes de la pelota cubana en esa época, que había muchísima calidad todavía en el béisbol cubano. Tanto en el picheo como en la ofensiva, había muchísimos nombres, muchísima calidad. Ibas a cualquier provincia y te enfrentabas 3 y 4 lanzadores de nivel. ¿Cómo hacías tú para trabajar ese rendimiento tan constante? Mano, el trabajo desde un principio, qué es lo que uno quiere, porque estaba ahí, pero siempre supe lo difícil que era hacer el equipo Cuba. De chamaquito empecé a ver la pelota. Siempre van los mismos, los mismos. Buenos todos, ¿me entiendes? Sí, claro. Mi respeto para todos, porque eso fue lo que primero que vi yo. No vi grandes ligas ni nada. Uno ve eso. Lo primero ve lo que tú tienes ahí en tu país. Pero que siempre es lo mismo. Y entonces, para so- para destacar, en Cuba es el trabajo, la constancia, más el talento que te dio la vida, a saber aprovecharlo. Y a raíz de eso, uno hacerle los ajustes cada año que va pasando. Porque un año te puede ir bien, otro año te puede ir mal, otro, tú sabes, regular.
Y la constancia está en el trabajo, que yo me di cuenta después que salió de los juveniles, ¿tú sabes? Porque eran 90 juegos en ese entonces. Se jugaba, nada más se descansaba los lunes, ¿me entiendes? Era de martes a domingo. Entonces tenías que prepararte desde ahí, desde empezar la preselección. Y a raíz de eso uno va, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que uno quiere? Al final es saber lo que uno quiere. ¿Para qué jodido voy? ¿Qué posición tengo? Por ejemplo, el primer bate? ¿Y qué es la función del primer bate? Saber las cosas. Y a raíz de eso trabajar sobre eso. Y entonces eso es lo que yo hacía. Como no era muy rápido, yo no me catalogo, yo no soy un pelotero de 5 herramientas, pero un pelotero en promedio, pero lo que más me destacaba a mí era el bate. Y ahí viene todo, de entrenamiento, qué es lo que yo quiero, a dónde tengo que enfocarme, para dónde está para batir 300, para dónde es. Si yo no era de fuerte, entonces no podía meterme en la cabeza que quería las bolas. Y de ahí viene todo, ¿tú ¿sabes? De darte cuenta de lo que tú eres primero, hasta donde uno puede llegar. Y a raíz de los años uno va modificando en el camino. Porque Patrón, yo no nací con el poder de sacarla como otros que tenían 15 años y ya la sacaban, ¿me diga, entiendes? yo te recuerdo todos los años pegado, buscando, llegando a las marcas, a todas las marcas de hits, estando entre los líderes. ¿Buscabas alguna meta específica o era simplemente al trabajo diario? Claro que tienes que ponerte meta porque si no, ¿dónde va a llegar? Hay que ponerse meta. La meta era primero batir 300, porque a la vez que tú bates 300 te ven un poquito más. Hoy por hoy la pelota, el béisbol ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sí. Por hoy demasiado, ¿me entiendes? Antes tenía un equipo, tenía todo. Tocador de bola, tocador de base, cada quien tenía su función, ya ha cambiado mucho. No, es que Pues ya de hecho, ya el hoy, primer bate tiene que meter 30, obligado. El ya primer hoy bate tiene batear que meter 300, 30. hoy Sí, batear ya, 380 no es algo tan mirado como otras cosas. como otras cosas, ¿me entiendes? Hoy mucho ya los OPS y muchas cosas que uno nunca vivió eso. Bateate 300, ¿cuántos jorrones, cuántas empujadas? Eso es lo que se basaba. Ahora se basa más en todo lo que uno puede proyectar hacia el equipo. Está bien y está mal, porque al final está bien porque tú te mides contra los números esos que tú hiciste un año al otro. Y esa era mi meta, como ir mejorando cada año. ¿No? Fíjate que el último año di mejorando, tú sabes. Y si hubiera seguido, hubiera dado un poquito más mejorando, cada año más, un poquito más, ¿me entiendes? Porque es lo que tú te vas acomodando. Y lo que tiene que hacer uno es acomodarse a las capacidades de cada quien. No fajarte. No es que tú no naciste rápido, pero es mejorar ese paso. Sí, hay gente que, pero en la vida es para quien le brilla diferente, ¿me entiendes? A todo el mundo no le brilla igual la vida, porque uno hace un poco menos que tú y le va la vida mejor. Entonces tú te sacrificaste toda una vida y te va mal, pero no tiene nada que ver, sino que la vida es así. En algún momento, en algún momento te pareció que se fue injusto contigo. No, 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 porque yo lo principal era que marcar una diferencia, ¿me entiendes? No era una competencia, porque todo es competencia. Tú tienes que competir con los 16 equipos que había, con todo lo de la deposición tuya. Encima de eso, ya había vivido una vida de los tiempos marginales, de los mejores peloteros que pasado por Cuba. Y entonces había mucha gente que viene de abajo y batean, tienen un año perfecto, un año bueno, hacen todo bien y no le dan el mérito. Entonces no me afectó tanto porque ya tenía eso en mi mente. Pero no me enfoqué más como porque yo sabía que era difícil con los peloteros que había en mi tiempo. Primero, que todos tienen calidad, tenían mucha calidad. Y depende de la posición. Por ejemplo, en mis primeros tiempos era left field, entonces estaba Cepeda, ¿me entiendes? Hiciera lo que hiciera, y ahí se ve, ¿me entiendes? No, es que, o Tiene sea, que, sí, por eso, tiene que marcar la diferencia mucho, tiene que meter por lo menos ese año 25 o 30 jorrones y dice, no, este hay que comérselo obligado, ¿me entiendes? Pero yo aprendí de eso, pupi los que son, como se dice en el buen dicho cubano. al equipo Cuba eran 5 files y estaba un Cepeda,
el propio Yopi Dubegel, estaba Leoni, A estaba ahí, había muchos. Leslie Ando le pasaba trabajo para hacer equipo Cuba. Leslie Anderson pasaba trabajo en el equipo Cuba. Urrey pasaba trabajo para hacer. Uriel, Y esa gente, si yo me pongo así de pelotero entre nosotros, entre ellos, era mejor que yo porque tenía más, más capacidad, era más rápido, tenía mejor brazos, tenían una trayectoria súper que buena en los juveniles, 15 y 16. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Pero supe hacerle el error que me tocaba. Aprendí a hacerle el error que me tocaba, como esto es lo que yo sé que creo que me va a funcionar. No quiero tampoco, si la vida me sonríe, porque te va a sonreír, bueno, la asumimos. Pero yo digo, hay que estar entre los mejores, porque siempre va a haber el tabú ese. Lo importante es estar entre ahí, entre que hay juego de padrón. ¿Tú me entiendes? Ya después era otros 5 pesos. varón, ¿qué te lleva a salir de Cuba? Bueno, todas esas cosas que vienen detrás de chamaquito, de uno ver esas mismas cosas, nunca, ¿sabes? Y después empezaron cuando pegaron los juegos de estrella aquí, yo tenía un amigo que, mira, ven para que veas el juego, y tú sabes, uno ve esas cosas, y me dice, yo no sé, venga, va, ojalá que un día, y me metí eso en la cabeza, pero no salí a buscarlo, sino que la vida me sonrió, me fueron a buscar y aproveché, ¿me entiendes? Pero sí, a todos nos pasa, ¿no? A todo el mundo. Lo que uno toma una decisión y otros no, depende de cada quien. Pero sí, porque era lo que me iba a pasar en Cuba. ¿Cuándo iba a ser mejor? Cuando se fuera todo el mundo. Y ya cuando se fuera todo el mundo, yo tenía 27 años. ¿Y qué Claro, tú vas a ganar? Y yo sé que la situación en nuestro país es de pinga. no, y claro, o sea, era tu mejora deportiva y tu mejora de tu vida también. Y hacer es que lo que te da es lo que tú vas viendo diario, las cosas que van pasando cada año con la gente que fueron estrellas y no tienen nada, que dieron toda la vida al deporte en Cuba y no tienen nada, están arrepentidos de no haber tomado una decisión y todo eso tuviera a tu mente, que es un poquito inteligente hacer eso, porque al final no, tú dices, coño, esto es un tabú aquí, es un tabú, tú sabes, déjame experimentar, déjame, qué es lo que está pasando hoy por hoy tenemos una pila de gente en grandes ligas, tenemos muchos peloteros representando a Cuba y haciendo buenos números, haciendo buenos contratos. Al final se trata de eso, de progresar en la vida. Unos llegan, otros no, pero por lo menos darle la oportunidad a cada No, quien. yo he tenido muchos invitados aquí que me han dicho algo parecido, ¿no? O sea, cuando yo veía X atleta en las condiciones que estaba, yo decía, yo no quiero esto para mí. O sea, Así es. Yo me miré en el espejo y no, yo voy a hacer otro más aquí igual, no, luchando por una casa. Así no hace equipo Cuba Grande, no te van a dar un carro, si para ver si fulano te que van a dar los fue, 100. Sí, claro, hacer, pasa trabajo, tú ves a Casanova, tú ves a muchos estrellas, igual en su tiempo, Contreras en su tiempo. Todo el mundo, no sé, tú miras eso y tú dices, no, yo no puedo pasar por esto, hay que hacer algo, hay que la vida me sonría, déjame seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no me entiendes? Pero no fue la meta, sino que eso fue subiendo en el camino, no es que yo se te estaba dio, buscando, ¿sí? sino, sí, pero a pesar, sí pensaba, coño, algún día jugar el mejor béisbol del mundo, a pesar no, pero bueno, ese es el sueño de cada quien, yo pienso que todo deportista, el sueño es llegar a los últimos escalón. Y de Cuba, o sea, de Cuba saliste sin problema, no tuviste. No, hace un poco de trabajo, hace un poco de trabajo porque al final ya después se dieron cuenta que había salido ilegal, porque yo me fui ilegal, ¿sabes? En lancha, no fue que veo que es un Sí, país. en esa época era bastante común. Sí, hace un poco de trabajo, pero se logró, al final se logró porque nada es fácil en la vida. Pues saliste a la primera. No, no, la primera no, la tercera, pero Sí, gracias a Dios nunca me cogieron y es pude, tú raro que sabes, saliste a la primera. sí, es raro, pero gracias a Dios no tuve, tú sabes, no me cogieron ni nada, entonces me escondía y pude después con el rato coger y tirarme. Pero gracias a Dios, tú sabes, no, no me cogieron, porque la vergüenza es esa, ¿no? Claro, Lo logré varón, ahí. aunque no llegaste a Grandes Ligas, sí se te dio la oportunidad de firmar. Firmas, Boston te abre las puertas. Pero Boston es una organización también un poco complicada. Háblanos de esa experiencia dentro de la organización. ¿Cómo fue desde que supiste que iba a firmar? ¿Cómo te sentiste? Mano, es difícil, porque primeramente cuando uno sale engañado.
Eso todos no lo cuentan. No sé, porque he visto muchas entrevistas y no, se te sale engañado porque es lo que te cuentan a ti, hasta que tú no vives la realidad, no sabes, hasta que tú te enfrentas a la realidad, pero esto se pasa tanto trabajo para, tú sabes, y uno pasa una historia difícil en el camino, pero se logró el objetivo, porque al final se logró. Mi hermano, es difícil, porque hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer muchas, tú sabes, tienes que enseñarte a muchos equipos que quiera verte. Yo sabía las condiciones mías, pero no tengo, estoy vivo. No tengo las 5 herramientas, tú sabes, no soy un pelotero de 5 herramientas. Entonces tengo que esforzarme más de lo normal de las que tienen, tú sabes, la posibilidad de tener todo que la vida le da. Y es un poco difícil en eso, porque tú tienes que trabajar más para lograr el objetivo. Por eso. A mí se me hacía fácil batear, pero tenía que cambiar, porque como no era rápido, tenía que sacar bola. Y tú sabes que aquí hay que sacar bola. Hay que sacarla, aquí sí que Y sacar. sí, entonces ya te cambia todo, te cambia tu forma de batear, te cambia. Logramos el objetivo de firmar, gracias a Dios, porque al final se me dio la oportunidad. Y no que no la supe aprovechar, sino que son una pila de muchachos que tú dices, 16 años, yo firmé con 22 a 23 o 23 años. 16 años la sacaban fácil. Y tú decías, "Mira, yo con 23 son más viejos que él, no tengo ni la Tengo que mitad de la aprender a fuerza". hacer, tengo que ver a Sí, ver qué porque hago tiene que yo. hacer un ajuste. Sí, porque ya tú tienes que hacer el ajuste para sacar bola. Porque ya tú no eres un pelotero rápido. Te pones tu función de primera, de field, ya tú sabes, la pelotero de esquina tiene que sacar bola. Y ya se te hace difícil, porque toda una vida jugando béisbol era bateando para el field. Entonces, para hacer los ajustes, me demoré mucho para hacer los ajustes. Y pasa eso, cuando te demoras mucho, ya te dejan libre una vez, porque ya tú tienes 23, para 23 años ya tú tienes que estar en Grandes Ligas. Pero fue una experiencia muy buena, una experiencia que uno aprende, que es estar ahí en la salsa, porque al final estás en la salsa igual. Cuando, cuando recibiste la noticia de que, bueno, ya estaba, te daban release, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te lo dijeron? Wow, muy duro. Ahí vino muchas cosas, mi hermano, porque de toda una vida ser, como quien dice, no pasar trabajo, pasar el equipo, si 12, 9 y 10, juvenil, ¿tú me entiendes? A verte la situación te golpea mucho. Nos pasa todo, casi todo lo que pasamos por esa situación, porque toda una vida siendo regular, tú sabes, siendo equipo Cuba y de repente que te rechacen, duele, claro, pero es una experiencia que triunfa ahí es más fuerte, que más fuerte sea, que está puesto, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo, aparte que el inglés y todo, hay muchos lugares que hay mucho frío, que uno no está adaptado a eso. Te golpea eso. No es que tú no lo puedas hacer, pero uno se adapta más rápido que otro, al otro que se retrasa un poquito y te quedas de una vez. No pierden tiempo porque ellos firmando todos los equipos, mucha gente en el año, lanza prospectos y muchas cosas, tú sabes. Vamos, te damos 1 o 2 años, si no caminas, te votamos. Y fue duro, porque ahí, tú sabes, los ánimos se te van, se te va, se te va todo, porque esa es la vida de uno. Jugar béisbol y llegar al, al alto nivel, pero uno tiene que vivir con eso, en lo que es ganarse. Cuando llegaste a tu casa ya con la noticia, ¿qué pensaste hacer con tu vida, con tu carrera? No, imagínate todo al piso, porque una vida jugando pelota sin saber poner un clavo, sin nada. Mi mamá siempre, como quien dice, tú sabes cómo son las madres, siempre te apoyan, y los padres. Y sí, fue muy difícil, mi hermano, porque no conseguía como, ¿qué? ¿Cómo te va? Pero no, en vez de, que eso después lo aprendí después, en vez de cogerle y continuar, me hice una pausa, ¿viste? Y entonces, como decepcionado, tú sabes, como muchacho, al fin, la madurez, me chanté y tuve como 3 años sin jugar. Intenté de nuevo, me fui para México. Pues muy bien, el primer año me fue súper bien, el segundo año me fue más o menos, porque fui en 2.95. No terminé la temporada porque me dejaron libre. Pero fue una experiencia, pero ya tenía como 27, 28 años en ese entonces y había nacer iba para 30.
porque me iban a hacer la otra niña mía. Y ya decidí como, ya, voy a terminar, voy a enfocarme, tú sabes cómo es aquí, En hacer tu vida. ajá, hacer mi vida. Pero si de un principio hubiera seguido, que es lo que es, hubiera seguido porque yo sé lo que daba yo. La importancia de lo que uno sabe lo que da. Podías haber hecho Pero carrera en el Caribe, quizás, ¿no? Y a lo mejor regresar a la En organización. México, sí, como hay muchos, como Felipe Pérez, como hay muchos Pues que eso te iba a tuvieron la decir, Felipe. continuidad. Creo que Felipe Pérez es uno de los grandes ejemplos de eso. Sí, por eso la consistencia, porque es verdad que, pero perdí ese amor, mi hermano, te digo, sí. Como, no, fallé, qué sé yo, esa excepción, y me alejé en vez de seguir, no, no, arriba el lío, tú sabes. Pero la vida, imagínate, pero bueno, aquí estamos. Varón, ¿te hubiese gustado regresar a jugar en Cuba? Eh, Como esto ahora, ¿no? Que ya la gente está regresando mucho más a jugar a la serie nacional y tal. sí, porque no te puedo decir que no, porque ahí donde salió, sí, porque no. Quisiera un ejemplo, tengo retirarme ahí, un ejemplo. Ya, coño, joder, lo que sea, jugar una serie, coño, va. Por por de donde uno salió. Pero no me puse para eso porque tampoco, tú sabes, también cómo tú estás afrontando la vida aquí. Cuando tú llevas una vida aquí, tú sabes, Claro, cuando tú llevas una vida trabajando aquí y normal, luchando, sí, no lo no. mismo que Alexei tenía sus dos, tres Sí, pesos y ya el tú caso de metes tu. Alexei y Barruena son Sí, atletas que, bueno, sí. ya como que dicen tienen su vida hecha, No hay, hicieron su no vida, hay susto, no hay cráneo, sí, claro, pero pero a nosotros, el que está ya. rompándolo aquí no. Pero sí me gusta, claro, sí, coño, jugar, terminar aunque sea un turno, aunque sea. Y ya, coño, que es muy bonito. Al final, ahí salí yo. Pero nada, eh, yo sigo mucho, no sigo mucho, pero veo mucho, tú sabes. Me llena de orgullo donde uno sale, ¿no? Al final, ahí es donde uno sale, de fango, como quien dice. Estoy muy feliz, gracias a Dios, tengo una familia fajada. Y ya, peleando aquí en este país, que es maravilloso. Ya, gracias a Dios, así, gracias a Dios está muy bien. Así mismo. Luego que te desvinculaste del béisbol, ya no, o sea, no, ni siquiera como entrenador ni nada, trabajaste con el béisbol. No, hacer, porque no tengo, y eso lo he dicho a muchos peloteros, que estamos aquí y eso, no tengo esa educación de enseñar, no sé enseñar, Sí, sí, o sea, porque no, es que es no, así, no tengo ese don de enseñar. Yo hago las cosas que hice yo fue por mí, ¿me entiendes? No porque si los entrenadores me ayudaron mucho, claro, lógico, pero yo rápido cogía la vuelta rápido y ya yo solo sabía lo que estaba haciendo mal, y eso no lógico. aprende. Y eso es bueno, pero es malo a la vez para el futuro, porque eso mismo, cuando tú no tienes comunicación, y los muchachos necesitan mucha comunicación, porque recuerda que uno viene con defecto de No todo, chamaquito siendo el no todo el que fue buen atleta necesariamente tiene que ser buen entrenador. Claro, ¿no? Mira, hay muchos ejemplos que no fueron atletas y fueron buenos directores, buenos managers, buenos entrenadores de bateo, y, y eso se agradece porque sí se metió adentro. Es que eso es una paciencia también, eso es que le gusta. Pero no es que no se pueda trabajar, lo que uno tiene que es como acomodarse con el sistema como está hoy. Claro. Pero no me he llamado, sí lo hice un tiempo, al principio, con el Duque, en la academia del Duque que tenía, ahí aprendí muchas cosas con chamaquitos, pero yo dije, no, esto no es para mí, porque Esto no es verdaderamente lo mismo. se coge lucha, porque tú sabes, te metes tan adentro, tú sabes, que tú dices, coño, y después que uno entiende por qué el entrenador es así con uno, ¿entiendes? Y dice, coño, verdad que es pica, es pica. Es Y eso es complicado. bueno. Sí, es complicado, pero cada quien lo lleva, cada pelotero, pues, en este caso, lo lleva como le funciona a él. Y mucha gente sí tiene, muchos amigos aquí, compañeros que incluso jugamos juntos y todo, tienen su academia, están echando para Sí, adelante. hay muchísimos aquí en la academia. Sí. Pero no tengo ese arte de saber, no sé enseñar, no sé, no tengo ese arte. ¿Para qué te voy a mentir? Porque si no, fuera lo ideal hacer, porque estás trabajando en lo que siempre te ha gustado. Claro. Pero ¿para qué voy a hacer un papelazo si no me, Mi hermano, tampoco me. nosotros para cerrar la entrevista siempre le hacemos al invitado algunas preguntas rápidas. La primera pregunta es: ¿tu comida preferida? Hermano, la comida mía preferida, la cubana, ¿sí? Todo lo que sea cubano. No tengo preferencia ya es una cosa que como uno se adapta es lo cubano, arroz, frijoles, todo, pero cubano.
a la sazón de nosotros, ¿me entiendes? Claro. ¿Tu música preferida? Soy bastante versátil, pero escucho mucho reparto, porque vengo de una generación que lo he vivido casi todo, la salsa, todo, me gusta todo un poco, depende como tenga el mood ese día, pero sí, de todo un poco. En el béisbol, ¿quién fue el lanzador que más difícil se te hizo? El difunto de Aider Pedroso, de chamaquito, porque nosotros somos del mismo año, Sí, eso, jugamos 16, jugamos mujer, eso y nunca va a siempre decir. se me hizo, y siempre se me hizo difícil. Dábamos sus picuitas de vez en cuando, pero no era la consistencia que uno decía, ah, venga. Pero sí me dominó, tú sabes, lo veía difícil. No es imposible, sino difícil Sí, claro. para descifrar los lanzamientos y la vaina, que es El, como todo. de los directores con los que estuviste, con el que más cómodo te sentiste. ¿Es que? El, De los directores que tuviste, el que más cómodo se te hacía, te sentiste. no es fuerte, porque lo tuve muchos más años. El hombre, uno aprende mucho con él, los valores y las cosas y el principio que tiene y el respeto que te da. Y después, si él sabe que tú tienes capacidad de ser más, te da la confianza de que tú coges, esto es tuyo, cómetelo, ¿me entiendes? Y eso es bueno, eso es, porque él me dirigió como 3 años, los V5 me dirigió como 3 años. Y ese contacto, él es lo que más me llevé, y más que él tenía toda la referencia del mundo, cuando era director del equipo Cuba y todas las vainas, y todas las cosas, y todos los logros, y el respeto que se le tiene actualmente, igual, porque fue lo que más disfruté así, ya después de grande, ¿me entiendes? Que ya uno está enfocado en lo que tiene que estar. Sí, pero tuvo buenos entrenadores, en todas las categorías, bueno, que siempre me da la confianza, que eso es muy bueno. A pesar que uno entre más joven, más difícil es, porque la juventud es más difícil por las cosas que uno hace y la rebeldía y la cosa, pero siempre hay buenos entrenadores que saben lo que uno da y te dan la confianza de, coño, oye, dale que tú puedes, loco, dale, tú me entiendes. Aunque tú tengas el talento, que la tengas ahí, siempre necesitas un buen consejo y siempre necesitas un buen apoyo. Y yo le agradezco a todos los entrenadores, no voy a mencionar a ninguno, porque No se son te queda, muchos, claro. sí, porque al final se quedan, pero muchos difuntos, muchos que están vivos, muchos entrenadores de bateo, todo, de mi inicio hasta el final, a todos les agradezco, porque en mí siempre sembraron algo, uno cada uno sembró algo en mí, y fui mejorando cada día más y me dieron la confianza. Pero de cómo uno vivió ya la etapa adulta, o de fuente, lógico, porque es lo que tú estás viendo, cómo se mueven los adultos. Yo llegué con 18 años, un chamaco, un buenito todavía, ¿tú me entiendes? Como quien dice, entonces tú ves a los mayores cómo funciona, aprender de eso, los veteranos, y cómo se actúa, cómo todo, es difícil. Y entonces me acoplé al sistema rápido y a la vez también cooperé y di mucha alegría a la afición pinareña, especialmente, ¿me entiendes? El mejor amigo que te dio el béisbol. Mejor amigo, mi hermano. Hacer, te puedo decir que yo me llevo todo, pero así es que más. El problema es que es difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando más o menos uno tiene la vida, te premia en la vida, tú sabes, con un talento y no pasas trabajo para ascender a las otras categorías, ni pasas trabajo para hacer equipo nacional y eso. Es difícil, ¿me entiendes? Pero con todo, mi hermano, yo tengo, gracias a Dios, todo, de que los que no llegaron a los que llegaron. Soy así, no tengo afinidad por nadie porque al final todos brindaron algo en mí, yo le brindé algo y todos para mí fueron buenos amigos. Los que vienen de categoría chiquita, los que estudiaron conmigo, hasta serie nacional. Pues gracias a Dios nunca tuve un sí o un no con nadie. Gracias a Dios, tú sabes, fui bastante claro y
pero no tengo afinidad más así a Licey Ramiro, porque tuve aquí en los Estados Unidos, tú sabes, me acogió y le tengo mucho respeto y me ayudó mucho. Y porque amigo es una palabra bien dura, ¿viste? Es grande. Y Eso no cabe todo el mundo, pero se puede decir de él por qué, porque en un momento determinado se ha comportado súper que heavy conmigo, me acogió, tú sabes, y le agradezco toda una vida. Pero todo, es que todo, que siempre aportan algo a tu vida, siempre. Estás más mal, estás más bueno. A veces el que no llegó a la serie nacional lo ves y es el mismo, tú sabes, y siempre, tú sabes, como ese cariño, ese afecto que viene de chamaquito. Pero todo, gracias a Dios, tuve buenos compañeros en todas las categorías y después de grande, bueno, y aprendí mucho de todo. ok. Mi hermano, muchísimas gracias por acceder aquí a conversar con nosotros. No, gracias a ti, hacer, estamos, esto es, pero gracias, porque al final, como soy muy, no me gusta mucho, pero al final a la gente buena, es bueno saber también Claro. dónde está uno y qué es lo que está haciendo. Al final fui alguien en la vida y le No, agradezco todo. a la gente le Pues, gusta, a la gente le gusta a veces eso es recordar esos bonito, atletas y eso. es que yo veo podcasts y cosas y veo cosas, coño, mira, el fulano, no sé, y te sientas ahí, aprendes de esas cosas y aprendes de su historia. Y es muy bonita. Lo que me pasaba en mi vida, mi hermano, en la parte deportiva, mira, no llegué, pero estoy muy contento. ¿Por qué? Porque esto- jugué de lo que me gustaba a mí, fui activo, tengo buenas amistades, tengo buenos amigos, respeto de todo, y todo el que está y el que falta por llegar, que está y que falta por llegar, que llegue con virtud. Lo importante es pelear, hermano, en una comunidad, ayudar entre todo el mundo. Porque al final somos Cuba y al final somos, gracias a pesar de todos los problemas que hay, tenemos y eso nos enseñaba mucho los valores y las cosas del deporte. Ok. Eso sí, hay que Entonces, tocarlo. nada, suerte en la vida y nada, estamos en contacto. Bueno, ahí estamos, me escribo cuando quieran, sin Dale, cráneo, hermano. y un beso y un abrazo, y estamos aquí a hacer. Dale, brother, gracias. Dale, gracias.